Me van a permitir que comience mi intervención con una levísima referencia autobiográfica, cuyo único interés es ponernos en situación, valorar de dónde partimos y hacia dónde hemos llegado. Y allá por el año, bueno, en realidad no hace falta mencionar el año, simplemente hacer referencia a que la titularidad del Hospital de Harrio era todavía estatal, del Inisalud. Y pues bien, entonces, en esos años, los residentes de las distintas especialidades médicas que íbamos acabando en Oviedo, yo acababa cirugía en el Hospital General, el antiguo Hospital General de Asturias, nos enfrentábamos al reto de ir a buscar trabajo, a ver dónde nos acogían. Una de las primeras citas, la primera para mí, era la del Hospital de Harrio. Fuimos a la entrevista juntos, un urólogo, me recuerdo, una ginecóloga y yo. Valoramos juntos los distintos pros y contras de la oportunidad que se nos abría en ese hospital de reciente creación, se había abierto hacía relativamente pocos años, y valorábamos también los distintos contras de esa oportunidad. Por un lado, el hospital era atractivo, ya le digo, abierto recientemente, con mucho empuje, y al menos eso creíamos un gran futuro. Se hacían cosas innovadoras, había gran ilusión entre los profesionales que en aquel momento entraban al hospital. Los contras, mirábamos, la carretera era un martirio y poco más. La verdad es que no había grandes contras. Por abreviar y contar el final de la historia, los dos compañeros que iban conmigo comenzaron a trabajar en Harrio con gran ilusión. Me ofrecieron otra alternativa en Santander y me fui a Santander. Pero bien, eso no viene a cuento. Saltando en el tiempo ahora, nos vamos a 2013, la titularidad del hospital es del SESPA ahora, y abrimos el periódico en 2013 y vemos cómo la gerente y el director médico, me van a permitir que emplee esos términos para entendernos, no tienen por qué ser exactamente el término con el cual se les menciona, pero para hacernos entender. La gerente y el director médico de Harrio hablan del esplendoroso futuro del hospital gracias a las ideas milagrosas de la consejería del SESPA de la época. Se comenzarán colaboraciones, para entendernos, derivaciones, entre hospitales, para entendernos, al Hospital de Avilés, que potenciarán al hospital y mejorarán la calidad de los servicios. Todo el mundo, y digo todo el mundo, ve con recelo en ese momento la medida, pues adivina que lo que se está haciendo es, entre comillas, desmantelar, entre comillas, secciones o servicios. En estos momentos ha cambiado el ambiente en el hospital, ya no hay aquel espíritu que mencionaba al principio, ya no hay ese empuje y los profesionales se quejan de abandono y falta de perspectivas de futuro. Piden una salida. A partir de la fecha que he mencionado, 2013, las derivaciones a Avilés van a ser aumentadas, potenciadas, a cambio de una colaboración de medios con dicho hospital, lo que se verá traducido en una época, ya decía antes, de glorioso avance y progreso. Buen intento, pero no cuela. Los profesionales no están convencidos y esta noticia solo hace aumentar la preocupación. Como bien sabe el consejero, pues bien que se ha molestado en sacar un comunicado contestándome, visité el hospital recientemente, ya lo había hecho también anteriormente, y palpé un poco esa preocupación de los profesionales. Y digo profesionales así en general, pues me estoy refiriendo a distintas categorías profesionales. La coincidencia general entre todas las categorías es, diría, unánime. Existen actualmente graves carencias de personal y una relación nula con la dirección del hospital, lo que hace la preocupación doble. En este último aspecto, por cierto, pues se ha resuelto ya por la vía rápida, cesando al responsable, bueno, o dimitiendo por motivos profesionales, como que dicen ahora, vale, bien. Lástima que hayan tardado 9 meses en darse cuenta de lo que ya lo hubiéramos podido decir allí por septiembre. Estamos hablando de otro parto de los montes, 9 meses. El caso es que ahora se sigue con preocupación la disminución del servicio de distintos servicios del Hospital de Harrio. Podríamos empezar a relacionar, por ejemplo, anatomía patológica está actualmente a cargo de un solo facultativo que se traslada ahora en el concurso actual y que no sabemos qué pasará cuando este profesional tome su plaza en Avilés. Ya previamente habían encargado ustedes de ir trasladando pruebas de anatomía patológica a Avilés, cosa que no pongo en duda que no sea necesario, pero actualmente existe preocupación entre los profesionales de qué va a ocurrir, por ejemplo, con el servicio de anatomía patológica. Paralelamente, se han encargado ustedes de ir reduciendo el servicio de neurología, antes ocupado por 2 profesionales y actualmente a cargo de una, saturando y convenientemente desbordando las consultas que produce una saturación actualmente que ayer, por ejemplo, la consulta de neurología
estaba en cerca, aproximadamente, casi 3 meses. En un hospital de estas características, este tamaño, me parece desmesurado. Si hablamos de cardiología, nos encontramos con que actualmente lo completan 2 facultativos y uno se va en octubre por jubilación. El servicio pasa por serias dificultades e incertidumbre de futuro. Y eso no lo digo yo. Solo no hace falta más que hablar con los profesionales del centro. No es el único servicio bajo mínimos. Hasta hace bien poco había 2 urólogos, pero uno acaba de irse voluntariamente a Avilés, dejando solo a un compañero que ve saturada la agenda y con una lista de espera actual de unos 2 meses. Depende de la época del año, en verano puede llegar a 3 meses, en marzo puede ser de 1 mes. Digamos que está atendida por un solo profesional. Y dependiendo de cómo esté ese profesional, hay más o menos esta espera. Y no se trata aquí ahora de aventurar las listas de espera, que sean mayores o menores. Se trata de concretar la asistencia entre los profesionales que se ven y encuentran en el Hospital de Harrio en dificultades, saturados y sin el más mínimo apoyo. Tienen que llevar un servicio, el que sea, y atender unas necesidades para las que solo tienes a cambio insatisfacción y sentimiento de abandono por parte del SESPA. La motivación así de los profesionales es nula. Incluso los que tienen allí su residencia desde hace años han decidido pedir traslado y deciden irse. Esa sensación, por supuesto, se transmite a los usuarios del hospital, que son los que nos interesan ahora mismo. Y si usted se molestase en recoger las opiniones de esos usuarios, se preocuparía, señor consejero. Tras el concurso de traslados, se van más de una decena de médicos del hospital, sin reposición a cambio. Hablo aproximadamente. No quiero dar cifras porque la verdad es que manejarse en la lista de traslados, tal y como está configurada, es complicado. No digo que sea mala, digo que es complicada. A todo esto, ¿qué mensajes reciben los profesionales del centro a cambio? Y la población de Occidente, pues reciben mensajes confusos y reciben mensajes fusión de áreas. La panacea ahora es la fusión de áreas, lo que iba a ser la solución mágica en la zona y el hospital en 2013, ahora, en vista de su desmesurado éxito, se va a hacer ley, con un par. Por supuesto, todo esto hay que venderlo, pero no cuela. Mismas tácticas, una misma estrategia para el mismo éxito, o sea, ninguno. Iba a hablar de primaria, pero vamos a saltar directamente. Tendremos tiempo mañana de hablar de la primaria. Finalmente, como último punto a hacer mención, para ir terminando, quisiera hacer mención. ¿Cuándo cree usted que se forman estos profesionales? ¿Sabe usted que existe derecho a 40 horas de formación para los profesionales dentro de su jornada laboral? ¿Me puede explicar cómo pueden estos profesionales del Hospital de Harrio formarse adecuadamente, ya sea en su tiempo de jornada laboral, ya sea fuera de él? Y sin profesionales, pues no hay prestación sanitaria en condiciones y no hay equidad, que no digo ya igualdad. Esto es, ¿tiene la población, los usuarios de las salas, en este caso del área 1, de Harrio, derecho a que se les asista, a que se les dé la asistencia por profesionales formados por lo menos en las mismas condiciones que los que se encuentran en Oviedo, en Avilés o en Gijón? ¿Tienen derecho esta población a esas mismas condiciones, a equidad? ¿Reducimos el hospital porque estos habitantes van disminuyendo, esta población va disminuyendo el número y, por lo tanto, paralelamente reducimos en derechos la cantidad o la calidad de estos derechos paralelamente al número de la población? Y aquí le dejo estas preguntas. Gracias. Gracias, señor Suárez. Con la venia del señor presidente y del señor consejero. Primero, gracias. Gracias porque, no sé si se da cuenta, pero nos ponen el mapa usted. O sea, usted aquí decide quién puede hablar, quién no puede hablar, quién puede decir y quién puede pedir. Hablaremos del hospital de Cangas, del de Harrio, del que nos dé la gana. Así de sencillo, del que queramos. ¿Entiende? Porque estamos en todos los lados, así, aunque le pese. Y bueno, estamos en todos los lados, sí. Bien, en referencia a lo que me comenta, ¿quién le ha dicho usted que hemos acabado con las redondas?
¿Quién le ha dicho a usted que hemos acabado? Entonces, como no hemos acabado precisamente con las Riondas, ya hablaremos de esa famosa reunión con los alcaldes y con todo lo que allí salieron y con todo lo que se dijo. Pero no hemos venido hoy a hablar de Arriondas, hemos venido a hablar de Harrio. Y no me ha contestado usted a nada de lo que yo le he preguntado ni de lo que le he planteado aquí. Le pido que escuche cuando le hablamos y, además de traerse preparado lo que tiene que decir, que ya usted con quién se lo prepara, pero, por favor, que antes de prepararlo, escuche lo que nosotros le tenemos que decir. Me ocurre con usted que, tras escuchar sus respuestas a los temas, soy incapaz luego, después de ordenar mi respuesta, porque me viene todo el apelotonamiento de respuestas a lo que usted provoca con el desconcierto de las respuestas que me da. Bien, no voy a hacer. Mire, para que vea que somos propositivos y tal, le voy a contar otra historia. Ya que no me contesta nada de lo que dije, que me dice que hace décadas, le acabo de relatar hechos que no ocurrieron hace décadas, que ocurrieron hace 10 años, referencia, pero bueno, le voy a proponer una solución a lo que ocurre en el Hospital de Harrio. Le comentaba antes que cuando los residentes acabábamos, íbamos a Harrio a pedir trabajo con ilusión, pues nos parecía un hospital con futuro, recientemente abierto, gestionado por el INSALUD, por cierto, y tal. Pero bien, en esa misma época, un hospital comarcal exactamente en Extremadura, en Coria, Cáceres, se encontró con la misma situación que se encuentra actualmente el Hospital de Harrio. Población escasa, en decaimiento, hospital que tiene todos los servicios y al cual los profesionales no desean acudir, pues no le ven posibilidades de futuro. Exactamente lo mismo que ocurre actualmente en Harrio. ¿Qué se realizó en esa época? Apostar por el hospital. Se decidió que el hospital había que mantenerlo abierto, y no solamente había que mantenerlo abierto, sino que había que apostar por él. Y se realizó una campaña de incentivo a los profesionales, de incentivos a todos los niveles, salariales, laborales, de derechos formativos y de convocatoria de ofertas públicas de empleo, traslados, de todos los niveles. ¿Qué ocurrió? Que allá nos fuimos varios profesionales con contratos cerrados de años y el hospital salió para adelante. Se convirtió en un hospital abandonado gracias a la apuesta de un gobierno que decidió apostar por ello. Ese hospital salió adelante. Le propongo lo mismo para el Hospital de Harrio. Déjese usted de cuentos y de historias de que se invierte, de que se no invierte, de que si los profesionales, de que si no. Mire, los profesionales dicen lo que dicen y a usted le dirán una cosa, a mí me dirán otra, no lo sé. Desconozco por completo con qué profesionales habla usted. Yo hablo con los que conozco, que son médicos y enfermeras, generalmente. No tengo otros profesionales con los que hablar. Y luego hablo con la población, y hablo con la población que hablo, y todos unánimemente se quejan de que el futuro del hospital está en precario. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? No, señora Fernández. Escuchándoles a ustedes, a todos. Prosiga, señor Suárez. Ya, pues que me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Perdón, sí. Los profesionales se encuentran sin futuro, se encuentran con desarraigo, incluso los que están viviendo allí han pedido el traslado. Dice usted que para pedir comisión de servicio y quedarse en el hospital. Bueno, curiosa forma de apostar por el hospital. Bien, como le iba diciendo antes de que me desconcertaran, le propongo que apueste usted por el hospital. Que aquí, en esto de la política, en esto de la Consejería de Sanidad, se trata de liderar y gobernar. No se trata de gestionar. Para eso está el gerente del SESPA. El consejero de Sanidad, la Consejería de Sanidad, se trata de que apueste y de que haga su política de desarrollo de la sanidad en Asturias, no de palabrería y de grandes promesas y de la universalización de la sanidad, Rajoy, el gobierno, lo malo que es el PP. No. Apueste usted, diga, vamos a apostar por el Hospital de Harrio. Se va a plantear la fidelización de los profesionales. Se va a apostar porque el futuro del Hospital de Harrio sea como era cuando nació. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, señor Suárez.